Hola, buenos días. Hoy recomenzamos una nueva etapa y tengo en mente, pues, de vez en cuando hablar sobre la tradición china más antigua. Y uno de los libros, por decirlo, le llaman el libro de los acupuntores, la Biblia de los acupuntores, le llaman, que es el Neichin Sowen Lin Shu. Pues este libro, Neichin, sobre él es donde vamos a extraer frases, ideas, proyectos, porque es interminable, es fantástico este libro. Lo que pasa es que es un poquito complicado y vamos a intentar coger pequeñas partes de este libro y vamos a transmitir lo que la experiencia, lo que los maestros, lo que la tradición antigua nos sigue legando. Situación, pues es un libro, pues eso, que tiene miles de años y que sigue siendo universal, obviamente, pero sí reconocemos que obviamente tiene su dificultad. Vamos a intentar sacar destellos de este libro que creo que es interesantísimo. El primero o el primer capítulo que surge al azar, además, es el número 13 del Sowen. El número 13 en Cábala tiene que ver con el número del amor, la unidad, la unicidad de la deidad, y el 3, el misterio, la Trinidad, la creación. Entonces, en el número 13 es un capítulo que nos habla, llama mucho la atención varias frases. Hay que tener, la propia pregunta ya lleva una enseñanza. La propia pregunta que hace el emperador Huangti al maestro iluminado de la corte, Kipa, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a resumir un poco porque es un poco largo, pero el capítulo 13 habla sobre los medios de tratar las alteraciones de la energía. ¿Qué medios hay para tratar las alteraciones de la energía del ser humano? El emperador Huangti pregunta, fíjense, ¿existe algún procedimiento que permita al médico tradicional, acupuntor, el pronosticar la vida y la muerte del enfermo? Y además le permita no solo pronosticar, sino diagnosticar la naturaleza de la enfermedad, y culmina sin error posible. Hace esa culminación drástica, ¿no? Pero que ya nos indica el nivel de confianza plena que tiene en el maestro iluminado de la corte Kipa, ¿no? El maestro Kipa responde: Dios nos ha dado para este medio, para que se produzca lo que usted está preguntando, dos medios, dos posibilidades. La primera, el pulso, ¿sí? El arte de tomar el pulso, la primera. Y la segunda, el color de la tez. Ahí, esa es la respuesta radical. Después sigue hablando, pero esa es la respuesta, ¿no? Estas artes diagnósticas y pronósticas nos las enseñaron nuestros maestros antiguos. También dice eso. Dice, el pulso y la tez de la cara son las uniones con la providencia. Y esa providencia está unida al metal, a la madera, al agua, al fuego y a la tierra. Y estas 5 elementos están unidas a la tierra. Sí, señor. A la propia tierra, que tiene sus estaciones, como es lógico. O sea que hay una unión entre el pulso, la tez, la tierra y sus estaciones, y sus 5 elementos. Todo está concatenado y unido. Dice, la tez, hace un silogismo, la tez corresponde al sol y el pulso corresponde a la luna. Nos hace esa unión de universo, van juntos, ¿no? Cuando el color de la cara, la tez, cambia, y cuando las características del pulso, y aquí subrayo algo muy importante, y cuando las características del pulso corresponden a las variaciones de las estaciones, ahí hay que saber
que no solamente la tez puede ir cambiando el color, sino que, sobre todo, el pulso no va a ser el mismo en la misma, o sea, en diferentes estaciones. El pulso varía con la estación donde estemos. Y si se acopla, si corresponde a la estación donde estamos, eso lo añado en base a mi experiencia personal, es de muy buen pronóstico. En cambio, cuando no se acopla a la estación donde vivimos en ese momento, el pronóstico no es favorable, ¿no? Dice también, cuando se trata a un enfermo, hay que tener siempre en cuenta la estación. Así se sabrá dónde debemos comenzar a tratar al enfermo, cómo tratarlo, en qué momento y por qué secuencia, por dónde. Bref, estoy leyendo la edición para informarles del señor Chanfrot, francés, sobre el Nei Ching. Recuerden que el Nei Ching es un libro sagrado de la alta antigüedad que ha sido traducido por muchos autores, pero el doctor Chanfrot, es el que más, digamos, es más asequible, más legible. ¿Sí? Breve. Antes de curar a un enfermo, hay que examinar bien dos cosas: el pulso y la tez. Y acaba diciendo la frase, esto es lo más importante, el pulso y la tez. Y ahora viene, fíjese, en el capítulo 13 está escrito todo lo que estoy diciendo. Ahora viene la pregunta. Si dice el maestro iluminado de la corte, Kipa, que lo más importante antes de tratar a un enfermo y que el medio favorable, estupendo, maravilloso, para, vamos a decir, no equivocarse o para tratar lo mejor posible a tu enfermo, es conocer el arte del pulso, pulso lógico, y el arte de captar el fondo, el color de la tez del enfermo. La pregunta que nos debemos hacer como terapeutas es, ¿por qué motivo? Pues lo digo por mi experiencia personal con los alumnos y con congresos, etcétera, no se suele ver ni en la tez, no digo que no se vea, pero no se suele valorar suficientemente, y la tradición ya nos dice que el color de la tez nos da el origen de la enfermedad. El origen. Luego la enfermedad evoluciona en los 5 reinos mutantes y luego se correlaciona por el ciclo Chen y por el ciclo Ko de esos reinos. Con lo cual, una enfermedad puede llevar 30 años de evolución y haber cambiado, claro. Y ya al final hay un compendio de colores, pues imagínense, bastante difícil de diagnosticar. Pero eso no quita que tengamos que hacer el esfuerzo de ver adecuadamente qué color o colores irradian la tez de nuestro paciente. Pero fíjense que lo primero que dice no es la tez. Lo primero que dice es el pulso. Y ahí ya tenemos un hándicap bastante grande. ¿Cuál? Pues que salvo algunos extraños seres, pues yo no veo que, incluso mis alumnos, yo les insto a que tomen el pulso, que hagan prácticas de pulso, que hagamos seminarios solo de pulsología china, que sí reconozco que es... O sea, hay niveles y bastante complicados, por cierto, pero no seamos complicados. No, hay que empezar 1 más 1, 2. Pues, pero hay que empezar. Lo que no puede ser es negar y quedarnos simplemente en fórmulas, que muchas son muy buenas, claro que sí, pero no siempre la fórmula se adapta a la personificación de nuestro enfermo, a su patología, a su momento energético vital, a lo que está sintiendo en este instante, que no es lo mismo que hace 2 meses o 1 año o 3 años. Entonces, tenemos que saber algo de pulsología china para ser sencillo al máximo, muy terrestre.
hay pulsos rápidos, yang. Pulsos lentos, yin. Para generalizar un poco, ¿no? Pulsos profundos, más fuertes, yin, más poderoso, ¿no? Y pulsos superficiales son yang. Entonces, ya sabemos que cuando hay un vacío hay que tonificar. Y cuando hay una plenitud hay que armonizar, ojo, armonizar o dispersar. Eso es la primera lección, por decirlo así, en pulsología china. Pero, ¿a qué se debe ese miedo, ese rechazo, ese como si escociera aprender un arte que forma parte de los diagnósticos más importantes de la tradición china, como es la medicina tradicional china, la acupuntura? Pues sí, hay un cierto reacio y probablemente, fíjense, el fallo está en la enseñanza, no en el que aprende, ¿no? Obviamente el que aprende, si lo que ve y lo que siente es inaudito, o sea, es inadmisible, no se puede avalar, no se puede tragar, porque lo que se está transmitiendo es no chino, va más allá del chino, ¿no? Pues claro, la persona rechaza lo que no puede entender. Entonces, probablemente el fallo o la debilidad no esté en el alumno, sino que esté más bien en la escuela o en el profesor que no ha sabido o no sabe suficiente, yo qué sé. Lo que sí es importante es que yo creo que quitarse el miedo a tomar el pulso, hay que investigar más sobre el pulso y la tez. Y ya nos lo dice Kipá. O sea, la providencia nos ha dado la tez, nos ha dado el pulso. Entonces, usémoslo, ¿no? Para lo cual también es verdad que hay que practicar mucho, hay que todos los días tomar el pulso, saber tomarlo, por lo menos las cuestiones básicas. Haremos un vídeo o un video sobre por lo menos cómo colocar los dedos, en qué lugar, de qué forma se toma el pulso según la tradición china, y luego se hacen símiles, ¿no? Pulso flotante, pulso turbulento, pulso contraído, se hacen símiles de la naturaleza para poder captar esas cualidades del pulso que son, digamos, sí, son subjetivas, pero es que se sienten con relativa facilidad. Hay veces, que todo hay que decirlo, es muy complicado captar el pulso, digamos, específico. Pero, ¿por qué no captamos, aunque sea el pulso global de esa persona? Pulso global. Y a partir de él hacemos terapias que no invalidan las fórmulas que podamos tener, pero que le damos un toque, momento energético de ese paciente en este instante, que es lo que necesita. Y claro, si hacemos eso, pues el nivel de respuesta va a ser excepcional. Así que le dejamos para otra reunión con la tradición, el Neijing. Está formado por el Shou Wen y el Lin Shu. Les dejo. Quedamos otro día, ¿vale? Hasta luego. Chao.